Buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos a este estudio bíblico. Este es el último estudio bíblico que nos va a compartir en esta ocasión el pastor Pedro. Ha sido un tema muy lindo. Lo invité porque es un tema que yo no manejo, se los hice saber desde el principio. Y él tiene la gracia no solo de comprenderlo bien, sino la gracia del Señor de poderlo transmitir. Antes de orar, yo le quiero dar las gracias, mi querido pastor. Ya fueron 3 meses que estuviste con nosotros. Gracias a tu persona, a la hermana de Anita, que ha sido un gran apoyo. A mí me ha servido. No piensen que he descansado estos 3 meses, hermanos. He aprovechado el tiempo dando más consejerías, porque preparar, por lo menos a mí, preparar los estudios bíblicos, sí me lleva tiempo. Y en mi manera de darme a entender, les hago presentaciones. Eso también lleva tiempo, hermanos, pero lo hago con todo el gusto para que les quede el material y para que tal vez es mi manera de expresarme mejor. Así es que he aprovechado bien el tiempo atendiendo a más personas durante todo este tiempo. Así es que gracias, mi querido hermano Pedrito, y gracias a todos por hacer su tiempo y acompañarnos durante todo este tiempo. Así es que ahí donde están, yo los voy a invitar para orar, para darle gracias al Señor por su bondad. Así es que oremos, hermanos. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, por tu gran amor, tu misericordia, tu bondad. Gracias, Señor, por salvarnos. Gracias por mostrarnos un camino más alto. Gracias porque hoy nos tienes sentados a tu mesa como lo has hecho por mucho tiempo, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias por todos tus favores. Gracias, Señor Jesús, por el privilegio de conocerte a través de tu palabra, Señor. Gracias que nos has permitido verte y entenderte un poquito más. Y esta noche te damos gracias, Señor, por la vida del pastor Pedro. Gracias, Señor Jesús, por el tiempo que nos lo has permitido, nos lo has regalado, Señor, para poder aprender de tu palabra. Gracias, Señor, porque tal vez este era un tema que nosotros no conocíamos nada y ahora sabemos, Señor, que todo viene de tu mano y que todo lo que viene de tu mano viene con un buen propósito, Señor. Bendito seas por siempre. Damos gracias también por la vida de su hija, de la hermana de Anita, Señor, por el apoyo que ha sido para que se puedan dar las enseñanzas. Y gracias te damos por todas las personas, Señor Jesús, que han visto estas enseñanzas en la comunidad del Zoom y también por YouTube, Señor. Gracias porque tu luz ha llegado a muchos lugares, Señor. Señor, te pedimos que tú bendigas al pastor Pedro de la manera como él nos ha bendecido. Síguele dando más de tu palabra, Señor, y permite que en un futuro podamos tenerlo nuevamente, Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad. Sé con nosotros en esta noche. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Estamos listos para aprender de ti. Y gracias, Señor Jesús, por la tecnología, porque prontamente podemos comunicarnos y estar listos para aprender. Señor, sé con nosotros en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén. Buenas noches. Y estamos cerrando y vamos a cerrar el día de hoy con preguntas que se mandaron previas y tengo 10 preguntas. Algunas preguntas son como tres rubros y primeramente, gracias, Pastor, por la invitación, gracias por este tiempo y gracias a ustedes en casa que Mm, Aquí la parte que yo quisiera agradecer de cada uno de ustedes es esa necesidad de búsqueda, esa necesidad de saber más de nuestro Señor Jesús. Eso es lo que a mí me llena mucho en encontrar en un hermano, en un cristiano, el que no se quede estancado, el que no se quede parado, sino que dé un esfuerzo más entre semana, que se conecte con un estudio bíblico y aprender más. Eso, la verdad, a mí me llena mucho el que exista personas como ustedes, el que quieran saber más. O sea, hay hay un clic conmigo en ese aspecto, el ponernos en donde
yo no sé nada, Señor Jesús, quiero conocerte más y hacer este esfuerzo porque usted está haciendo un esfuerzo en abrir el tiempo eh, para poder entender su palabra. Que venga otra persona y que nos pueda explicar más y que usted busque en ese día de la semana, que usted busque en su cuarto de oración estas preguntas o, o que encuentre respuestas que no sabía que tenía la pregunta. Eso pasa en nuestro cuarto de oración. Muchas veces no sabemos nada, no tenemos una pregunta, pero encontramos respuestas. Y eso es lo hermoso de nuestro Señor Jesús. Entonces, lo animo a seguir indagando, lo animo a seguir buscando más de Jesús. Si usted cree que ya lleva años en este caminar y que ya leyó la Biblia varias veces y que tal vez ya no necesita más, sacúdase, este, usted incomódese. Es un signo de que está en un área de confort y que en la palabra bíblicamente dice que está durmiendo. O sea, hemos llegado en un momento de letargo, hemos llegado a un momento, esa parte de cabecearon las vírgenes, en eso hemos llegado y ese es el objetivo de Satanás, precisamente, que lleguemos a un estado de confort y decir, ya llevo una vida religiosa, ya yo voy los domingos, igual sí escucho el estudio o ya lo veo repetido y, y usted no está yendo a su cuarto de oración, es un significado de que se está durmiendo. Entonces, la esposa tiene que velar. Tenemos que ser una atalaya, tenemos que tener nuestro aceite, tenemos que estar comprando aceite en todo momento. Entonces, gracias a Dios porque usted está aquí, gracias a Dios porque Dios puso ese interés en usted, porque Dios lo está empujando, la está empujando a que se enamore más de él. El objetivo no es que sepa más de Biblia, el objetivo es que la practique más, que pongamos en práctica más la palabra de Dios. ¿Y sabe cuál es el resultado de poner en práctica la palabra de Dios? No es de que digan, es que qué buena persona, mira, es que es muy paciente, es que es muy amoroso, es que es esto. No, 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 ese no es el objetivo. Ese es como un beneficio para esas personas. El objetivo que pongamos en práctica la palabra de Dios es que nos enamoremos de Jesús. Ese es el objetivo. Hay algo en nosotros que no nos deja enamorarnos de Jesús y esos son nuestras propias tinieblas. Y esas tinieblas son las tinieblas de Satanás. Las tinieblas que nosotros tenemos son las tinieblas de Satanás. Y en el martes pasado expliqué cómo deben de ser las tinieblas de adentro, cómo deben de ser quitadas y en lugar de tinieblas pasarlas a luz. Y las tinieblas que tenemos en el exterior, en lugar de que sean las tinieblas de Satanás, deben ser las tinieblas de Dios en nosotros. Entonces, arranco con las preguntas. No sé cómo hacerlo, si leerlas todas de un jalón o me voy deteniendo una por una. Miren, voy a empezar. Creo que esta fue la primera pregunta que nos pusieron. Dice, se van a dar cuenta que hay preguntas, perdón, que las hicieron cuando todavía no había explicado ciertas cosas. Entonces te las voy a referir a esos momentos cuando lo expliqué. Pero de todas formas, aunque ya están contestadas en los estudios, de todas formas voy a hacer mención de la pregunta. Creo que la primera pregunta que recibimos dice, las tinieblas de Dios son las no engendradas y las tinieblas de Satanás las engendradas, como diciendo, sí entendí bien el concepto. Entonces, yo diría sí y no. O sea, sí,
las tinieblas de Dios son las no engendradas y las de Satanás serían las engendradas, sí es correcto, pero no es exactamente así, sino que las tinieblas de Dios, hay tinieblas engendradas, perdón, hay las tinieblas no engendradas y las tinieblas engendradas. Recuerden que la palabra tiniebla es esconder, es oscuro, es ocultar y envolver algo, guardar algo. Veíamos que las tinieblas no engendradas eran para guardar y envolver la gloria de Dios. Y la gloria de Dios, la del Padre, representa lo que es su voluntad. Y las tinieblas engendradas es para guardar, envolver, ocultar al Hijo, a Jesús. Entonces, y Jesús representa el plan perfecto de Dios. ¿Cómo se explica esto? Desde la eternidad pasada. Recuerden que nosotros estamos explicando estos estudios en base a otros estudios que ya hemos recibido, a otras enseñanzas que ya hemos aprendido. Por ejemplo, hay un principio aquí, hay un estudio en donde cuando nació Jesús, o sea, cuando fue engendrado. Entonces muchas personas piensan que Jesús el Hijo fue engendrado en el momento en que se puso en María aquí en la tierra y que desde ahí existió Jesús. Pero si vemos en la escritura, Jesús, el Hijo, fue engendrado desde antes de la fundación de todo, desde el principio, dice. Ese es el Cristo, el ungido. Entonces, Él fue el primero. Vemos que en la eternidad hay varias eternidades. Hay cuatro tipos de eternidades, si lo vemos así teológicamente. Y vemos que está la primera eternidad es donde está el Padre con el Espíritu Santo. Esa es la primera eternidad. Y entonces, de esta eternidad, cuando engendra al Hijo, le da movimiento a otra eternidad. Entonces, en esta otra eternidad, que sigue siendo misma eternidad, en esta otra eternidad le da nacimiento y engendra al Hijo, engendra al Verbo y es puesta toda la verdad en él. Y ahí es donde podemos separar que en esta eternidad Kedem y la eternidad Olam, porque así viene en el hebreo. Por eso es que podemos separarlo. ¿Cuál es una? ¿Cuál es otra? Entonces, en la eternidad Kedem, el autoexistente, ahí no podemos rascarle nosotros ni en nuestra mente, y yo creo que ni espiritualmente, ver cuándo inició Dios, cuando su nombre dice que es el autoexistente. Entonces, esa es la eternidad que den, en donde estaba el Padre y el Espíritu, y le dan nacimiento al Hijo, al Verbo. Ahí empieza la eternidad Olam, empieza este movimiento. Entonces, ¿cómo lo separamos? Que en la eternidad que den está la voluntad del Padre y le da resultado, le da nacimiento al plan perfecto del Padre, que es el Hijo. Entonces, usted ha escuchado muchas veces que es la voluntad del Padre, que es el plan perfecto del Padre, y lo unimos y pensamos que es lo mismo, pero no. Si profundizamos en la palabra, la voluntad del Padre estaba en la eternidad que de él. Y el plan perfecto de Dios está en el Hijo. Ese es el plan perfecto, es ya llevar a cabo todo. Yo a veces lo explico cuando, si hablamos de construcción, para poder construir algo necesitamos los planos para poder construir algo. Y necesitamos los trazos, necesitamos los dibujos, necesitamos los planos para que alguien los siga y pueda edificar lo que es el producto terminado. Bueno, esos planos es el plan perfecto de Dios. Pero antes de que existan los planos,
en dónde estuvieron esos planos. Hablemos de un arquitecto. Para que el arquitecto esté dibujando los planos de algo que va a construir, el arquitecto antes ese proyecto estuvo en su pensamiento. Y así es todo lo que nosotros vamos haciendo. Todo inicia de un pensamiento. Nosotros iniciamos antes de que fuéramos creados. Vea esta magnitud. Antes de que nosotros fuéramos creados, ya estábamos en el pensamiento del Padre. Ya existíamos ahí. Esto es que estoy hablando antes de este monte de las piedras de fuego. Nosotros ya existíamos en el pensamiento del Padre. Esto está muy tremendo. Entonces, por eso es que hablamos de esas eternidades. Entonces, el Padre tiene esas tinieblas no engendradas, que es cuando están en la eternidad que den. Está esta oscuridad, están estas tinieblas para ocultar su gloria, para ocultar su voluntad. Y luego viene la eternidad Olam, en donde nace el Hijo, donde lo engendra, y ahí vienen en Proverbios 8:22, ahí es donde está, cómo es que engendra la sabiduría y cómo es que está con él creándolo todo. Entonces, ahí es el plan perfecto. Entonces, cuando nosotros seguimos el plano, los trazos, ¿para edificar qué? Para edificar este tabernáculo, para edificar este templo de Dios, porque Él va a morar aquí. Entonces debe ser edificado y debemos de seguir un plano, debemos de seguir un plan perfecto de Dios. Entonces, muchas veces el crecimiento en ese plano lo jalamos y bíblicamente están esos planos revelados en el tabernáculo de Moisés. Esa es la parte, ese es el crecimiento hasta la estatura del varón perfecto, y eso estamos hablando en nuestro 10% consciente. Ya entrar en la voluntad del Padre, en la eternidad que den, para poder nosotros conocer su voluntad. Ya conocemos su plan perfecto, que es por medio del tabernáculo de Moisés. Ahora, para conocer su voluntad, hay otra figura, que es el templo de Salomón. Y entonces ahí estamos hablando del ámbito del Padre. Cuando uno crece hasta la estatura del varón perfecto, ya crecí en mi 10%, ya soy parte de la esposa del Cordero. Para entender la voluntad del Padre, ya estamos hablando de la eternidad que den, ya estamos hablando de esas tinieblas no engendradas, tenemos que atravesar esas tinieblas para conocer su voluntad y que haya nacimiento o un producto de qué? De los 144,000, ya un nivel más alto dentro de la esposa. Entonces, si las tinieblas de Dios son las no engendradas y las de Satanás las engendradas, sí es correcto, a simple forma sí, pero realmente las tinieblas siempre son de Dios. Entonces las tinieblas del Padre son las no engendradas y las tinieblas del Hijo son las engendradas. ¿Qué hizo Satanás? Robó las engendradas, las tinieblas Hoshek. Entonces con esto creo que puedo contestar esta pregunta, ¿no? Entonces esta es de las primeras preguntas. Déjenme poner aquí que esta ya la contesté. Luego hay otra pregunta. Creo que me voy a ir saltando, pero voy a atacar todas las preguntas. Hay otra pregunta que dice, aquí tengo mi acordeón. Las voy a leer tal como llegaron. Dice, habló de que a Satanás le faltan tres piedras y habló que son piedras de la humildad. Dice, ¿cuáles son las otras dos? Porque no las escuché. Bueno, más bien, para poder entender este principio, eh, hay que estudiar esas 12 piedras que llevaba el sumo sacerdote en el pectoral. Cada una de las piedras representaba una de las tribus de Israel. Y entonces, ¿y dónde estaban colocadas esas tribus? ¿Qué piedras estaban ahí? Entonces,
para poder contestar esta pregunta rápida y no meternos a un estudio, para poder entender el estudio de las piedras, créame que le va a llevar años el poder entenderlas. Estudiarlas, pues las puede leer ahí en números, creo que está en números donde habla qué tipo de piedras tiene cada uno. Y cada vez va usted a experimentar cosas nuevas y va a aprender cosas nuevas con estas piedras. Lo que nosotros estamos jalando de ese principio espiritual de esas piedras, por eso es que debemos de tener más conocimiento previo para poder entender este nivel de información. Entonces debemos de saber esas 12 piedras, qué son cada una de ellas, cada tribu, cuál era el nombre de cada tribu, qué hacía cada tribu, cómo caminaba cada tribu. Y creo que tengo yo cuál era la formación de cada tribu y cómo iban caminando. Lo tengo ahí ya grabado. Yo no he explicado para qué son cada una de las piedras. No lo he explicado, no se ha grabado. Tal vez sea las próximas enseñanzas. Creo yo que si hay poca gente que sabe sobre el tema de las piedras, es complicado porque a veces en las versiones se pierde la traducción en la piedra de pasarlo del hebreo al español o del hebreo al inglés. Entonces, a veces uno se confunde con los nombres de las piedras, pero en la forma en que está correcta es en la parte en inglés. Ahí está la forma correcta de qué piedras son. Para contestar esta pregunta, de cuáles son las piedras que le faltaban a, a Satanás o a Lucifer, son las piedras que son referente a Efraín, a Manasés y a Benjamín, que estaban ellos formados en la parte poniente, en donde tenían la bandera, que la imagen era un buey. Entonces ahí hay demasiada información. Si usted jala esos principios, va a identificar que esas piedras son exclusivamente de la humildad y la mansedumbre, que son dos cosas diferentes, pero es donde se une la humildad y la mansedumbre. Eh, Estas piedras representan en donde en mi crecimiento espiritual yo ya llegué a una parte en donde ya recorrí el atrio, ya recorrí el lugar santo. Cuando digo ya recorrí el atrio, ya recorrí el lugar santo, estoy hablando de experiencias, estoy hablando que ya recorrí 5 muebles del tabernáculo, ya tengo diferentes tipos de experiencias en mi vida en donde de milagros he hablado muchos milagros que ya tuve la experiencia. En el atrio estamos hablando que ya tengo experiencia con sangre, fuego y agua, que está al exterior, que pueden ir todas las tribus pueden estar ahí. Quiere decir que yo ya tuve experiencias en cuestiones públicas, en cuestiones de milagros, en cuestiones de que ya oro en lenguas, danzo y tengo manifestaciones del Espíritu Santo, donde gente cree que ya llegó ahí y llegó a lo máximo de lo que uno puede llegar en, en dones y frutos del Espíritu Santo. Pero en el atrio nada más estamos hablando de dones y es lo básico. Y gente se queda ahí como que ya llegó a lo máximo de nuestro caminar cristiano. Pero estamos hablando que es el primer paso, es la parte básica. Entonces ahí yo ya tuve muchas experiencias. Luego paso al nivel del lugar santo y entonces empiezo a encontrar una forma diferente con la oración, empiezo a encontrar una forma diferente de leer o estudiar la palabra de Dios, empiezo a encontrar una forma de poner en práctica la palabra de Dios y veo otro tipo de milagros. No son milagros que los ven las demás personas, son milagros que tú empiezas a entender que son milagros pequeños, pero te das cuenta que son tremendos milagros. ¿Cómo qué? Como el haberte quedado callado en una discusión. Eso es un milagro, pero no los contamos. Tú lo empiezas a entender en tu cuarto de oración y entonces empieza a haber en ti un cambio.
empieza a ver en ti un entendimiento de la palabra, un platicar con Dios diferente. Estoy hablando de experiencias, no estoy hablando de religiosidad. Entonces, ya pasé por ahí, pero ¿qué cree? Ahí hay orgullo espiritual todavía, porque adquirimos poder, porque empezamos a conocer a nuestro Jesús poderoso. O sea que si yo no podía perdonar, Él me ayudó a perdonar. Si yo no podía hacer ciertas cosas, yo no podía cambiar ciertas actitudes, Él me ayudó. Y vemos que tenemos un Dios poderoso, que no sé, un ejemplo muy vano, ¿no? Si ya estoy terminando la quincena, ya no tengo dinero, ya no hay forma, llega el recurso, llega la comida, llega algo y es algo que solamente tú entiendes y por más que tú lo expliques, la gente dice, ah, sí. No, 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 pero tú lo entendiste por dentro de cómo llegó ese momento preciso. Y entonces empiezas a entender que eres hijo de un rey, empiezas a entender que eres hijo de un Dios todopoderoso, de un Dios vivo. Y eso, creas o no, te llena de orgullo. Bueno, ahí llevamos 9 piedras. Las otras tres, cuando vamos al lugar santísimo y tenemos la experiencia con esos dos últimos muebles, habla que soltamos todo nuestro gobierno y toda nuestra autoridad, la ponemos bajo la autoridad de nuestro Jesús. Y eso es lo más difícil que aplica. Esas son las 3 piedras que le faltaban a Lucifer: el someterte al gobierno y soberanía de Jesús. Es lo que él no tenía. Por eso les digo que una forma de vencer a Satanás, de vencer a todas sus huestes, es estar en humildad, es estar en los lugares bajos, no en los lugares altos. Y hablo a nivel espiritual. Por eso es que la esposa del Cordero sabe siempre regresar al atrio, sabe siempre regresar a esa porción de la sangre, a esa porción del fuego, a esa porción del agua. Es estar en los lugares bajos. Esas son las piedras que no tenía. Estoy resumiendo estudios y estudios y estudios y estudios de las piedras. Lo estoy tratando de resumir aquí, de que faltaban estas 3 piedras en Lucifer. La piedra que está conectada con Efraín, con Manasés y Benjamín. Entonces, si a usted le inquieta este tema, hay mucha información ahí con el pastor Eric, hay mucha información sobre estos temas. Investíguelos y si Dios quiere, pronto daré el tema de cada piedra. Luego, en esta misma pregunta, dice, dice que en las eternidades nosotros vamos a ir a predicar al infierno. Amén. Si esta persona se está viendo que va a ir a predicar al infierno, entonces ya es parte de la esposa, ¿no? Dice, vamos a ir a predicar al infierno. Dice, pero la pregunta es, ¿no todas las personas que están en el infierno ya están condenadas? O sea, yo entiendo esta pregunta como diciendo, o sea, pues ¿de qué sirve ir a predicar al infierno? O sea, ya para qué vamos si ya tienen su consecuencia, ya tienen, ya están encarcelados, ya están ahí metidos. ¿De qué caso tiene ya ir a predicar al infierno si ellos ya los perdimos, ¿no? Es muy buena pregunta. Yo me lo pregunté muchos años y poco a poco lo he ido entendiendo. O sea, todavía no puedo meter en mi cabeza ese acto de ir al infierno a predicar, la verdad, todavía no, pero hay algo dentro de mí que lo sabe y es porque es un tema profético y es un tema que Dios es muy bueno. Y es esto bíblicamente se lo puedo dar en Filipenses 2:10, que es una profecía. Está en Filipenses y en Romanos, creo. Mira, ahorita voy a ir a Filipenses 2:10. Es para esta parte profética. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra.
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Qué quiere decir esto? Esto es profético, esto todavía no ha pasado. Entonces, si todo lo que está en los cielos, por ejemplo, los nuevos cielos, si estamos hablando de las eternidades futuras, en los nuevos cielos, pues claro que va a estar alabando a Dios. En la nueva tierra, pues van a estar las personas que llegaron al nivel del lugar santo. Los reyes y sacerdotes van a estar en la nueva tierra. Pues claro que van a estar alabando a Dios. Y pero dice aquí que los que están debajo de la tierra también van a alabar a Dios. Y por ahí hay otros versículos que todo va a alabar a Dios. Pero eso todavía no está pasando. O sea, si usted se fija aquí en la tierra, no están alabando a Dios todos. Esto es algo profético, es algo para las eternidades futuras. Entonces, ¿cuál es la función de la esposa del Cordero? ¿Cuál es? Voy a hablar de una forma optimista, en donde, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué función cumplimos nosotros? Una vez que aquí en la tierra, en los 80 o 100 años que Dios nos dé, 20, 30, 50, los que Dios quiera, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos aprendiendo a alabarlo por medio de la aflicción. Y cada uno de nosotros vamos a conocer a Jesús de una forma diferente. Entonces, si todos nos juntáramos ahorita a dar nuestra propia opinión de quién es Jesús para cada uno de nosotros, va a haber muchas opiniones diferentes. Va a haber opiniones en donde Jesús es un cajero automático y donde solamente están ir a poner su NIP y que les dé dinero, ¿no? O sea, que les dé bendiciones. Otras personas van a decir, no, es que es el doctor más grande de todo el universo, porque él es el que me sana. Y así va a haber muchos comentarios. Va a haber comentarios de personas que digan, Jesús es mi todo. Y eso es diferente. Entonces, esta forma de alabar a Dios, ¿cómo debemos alabarlo? ¿Cuál es la forma de levantar su nombre? ¿Cuál es la forma correcta? Estamos aprendiendo a exaltar su nombre, a levantar su nombre. Y por eso hay diferentes congregaciones. Hay en congregaciones donde no exaltan su nombre como en otras, ¿no? Donde hay gritos, hay chiflidos, este, se derrama el Espíritu Santo. Y hay en otras donde está todo quieto. ¿Cómo realmente hay que alabar a Dios? ¿Quién tiene la verdad? Bueno, eso lo van a saber en la eternidad. Y la esposa lo que va a venir es que a los de los nuevos cielos, ellos tienen una forma de conocer a Jesús. La esposa dice que conoció a Jesús en todo lo que él anduvo. Fue a la cruz con él, fue al infierno con él, fue a los abismos con él. Aquí en nuestro presente tuvimos esas experiencias y entonces nosotros aprendimos ese cántico nuevo que nadie más sabía cantar. ¿Qué debemos de hacer? Ir a compartir esa experiencia para que cuando toda lengua y nación alabe el nombre de Jesús, sea de una misma forma. Entonces, aún así, los que están en el infierno y que ya están condenados, aún así los demonios que ya están condenados, ahí va a ir la esposa. Va a ir la esposa a predicar misericordia, a predicar eh, esta parte de ser agradecidos porque existimos. Y entonces ellos, no es que la esposa va a llegar con un látigo al infierno y los va a estar, con el látigo les va a estar pegando en las espaldas para que doblen las rodillas. No, ellos van a doblar las rodillas voluntariamente, las van a doblar ahí en el infierno y van a exaltar el nombre de Jesús. Entonces aquí yo hago mi comentario. Si de todas formas todos vamos a llegar a eso, ¿por qué no mejor hacerlo en el trono directamente? De todas formas, todos van a inclinar la rodilla. Por más que usted le explique a una persona ahorita,
Alaba a Dios, no, yo estoy enojado con Dios, yo no creo en Dios, X. Yo lo que pienso por dentro, digo, de todas formas lo vas a hacer. Bueno, que sea en el tiempo que Dios quiera. ¿En dónde vas a inclinar tus rodillas? ¿En el infierno? ¿En los nuevos cielos? ¿En la nueva tierra? ¿En las tinieblas de afuera? ¿Ahí vas a doblar tus rodillas? Porque eso está en los cielos, está en las partes celestes, es antes de entrar a la nueva ciudad. Entonces, es por eso la razón de que se va a ir a predicar. ¿Cuál es el principio espiritual? ¿Dónde está bíblicamente? Ahí en Pedro, cuando dice que Jesús fue a los infiernos y estuvo predicando. En la misericordia de Jesús, él dijo, miren, esto es la verdad, ¿no? Y aún así, pues, hubo gente que sí lo escuchó, hubo gente que no lo escuchó. Y esa es nuestra experiencia en estos tiempos. A eso venimos a esta tierra, a aprender a doblar nuestra rodilla. Miren, pásenlo a tu vida cotidiana. Tu vida cotidiana, estamos hablando que si tenemos 4 estaciones, tenemos primavera, verano, otoño, invierno, y habla de estas estaciones espirituales. ¿En cuál te encuentras? Si hablamos de nuevos cielos, nueva tierra, nueva Jerusalén, y hablamos del infierno, son 4. Si te das cuenta, también son 4 estados. ¿En cuál te encuentras en esta tierra? Muchas veces aquí en la tierra nos encontramos en una estación como si fuera el infierno, que pudiera ser el invierno, si así lo quisiéramos conectar. Pero en esta tierra, en situaciones complicadas, es como si fuera un infierno en nosotros, que vamos a aprender a ser como la esposa del Cordero, a doblar nuestras rodillas y levantar el nombre. Voluntariamente lo tenemos que hacer. Ese es el proceso de la esposa. A veces sí lo hacemos con unos latigazos en la espalda y no nos queda de otra más que agacharnos, tumbarnos y clamar a Dios. Pero no es de una forma voluntaria, sino es una forma religiosa que digo, está bien, es una forma de decir, Señor, ayúdame, ya no encuentro la salida. Dice tal persona que si me inclino, que si doblo mis rodillas, tú vas a contestar mi oración, tú vas a responder. Entonces ahí lo estamos haciendo de una forma interesada, porque queremos salir de ese infierno. Miren, la forma que yo he experimentado es, Señor, aunque no me saques de esta situación, aunque yo esté aquí todavía en el sufrimiento, es un deleite exaltar tu nombre, Señor. Y eso lo he hecho aquí en la tierra. Señor, no estoy pidiendo que me saques de aquí. Simplemente enséñame dónde estoy mal. Revisa mi corazón. Miren, y se los digo llorando porque es algo muy repetitivo en el cual estamos. En qué nivel de sufrimiento tendríamos cada uno de nosotros, no lo sabemos. Pero es estar ahí abajo y decirle, Señor, aquí abajo te amo. Aquí abajo te agradezco, aquí abajo en el sufrimiento, en medio de esta aflicción, Señor, tú lo eres todo para mí. Y gracias que me estás dando voz para levantar tu nombre aquí abajo. Ya no estás pidiendo salir, solamente estás agradeciendo. Eso es lo que vamos a ir a compartir allá. Que aunque ellos estén ya ahí por toda la eternidad, van a encontrar ese agradecimiento de haber empezado. Vean dónde empezaron ellos, aunque estén en el infierno, de haber habitado en la mente, en los pensamientos de Dios y que fuimos creados. No tiene precio. Es un nivel diferente. Entonces, creo que es una forma de poder contestar a qué vamos a ir al infierno. Aquí, en nuestra actualidad, vivimos infiernos. Que esto es una introducción a otra pregunta que me hicieron y que con esta explicación que di voy a explicar mejor la otra pregunta. Entonces, esta misma pregunta dice, Satanás, estoy en la misma pregunta, ya es la tercera parte de esta pregunta. ¿Satanás secuestró el nombre de Dios? ¿Eso todavía sigue?
¿O qué tenemos que hacer nosotros para poder tener el nombre de Dios en nosotros? Ok, Satanás quiso secuestrar el nombre de Dios en las alturas y no pudo. Entonces él estaba en el huerto celestial, estaba en las piedras de fuego y él quiso secuestrar el nombre y él quiso poner su nombre. Entonces allá no pudo y fue derribado. ¿Qué hizo Satanás? Vino al huerto terrenal con los Adanes y ahí secuestró el nombre, pero en cada uno de nosotros. Entonces es esa lámpara que está caída, es esa parte del nombre que nosotros tenemos secuestrado y está en una cárcel. Entonces dice, ¿todavía sigue esto? Sí, sigue en cada uno de nosotros. Sí está secuestrado ese nombre. Por eso es que nosotros estamos llenos de tinieblas y hay una ciudad del orgullo y hay un trono en donde está sentado nuestro yo, que es esa parte de anticristo, esa parte del síndrome del diosecito. Entonces, Jesús cuando viene a nuestro corazón a habitar y Él viene a gobernar y Él viene detrás de algo, Él viene a liberar ese nombre. Así lo mismo que Jesús fue al infierno y a los abismos a levantar el nombre del Padre en el trono de la gracia, eso ya lo hemos explicado con la prédica que se dio, que fue que hizo Jesús en el infierno, es lo mismo que viene a hacer Jesús en nuestro corazón. Él viene por ese nombre, Él viene por esa porción, por esa lámpara a levantarla. Entonces, sí sigue operando y pues estamos llenos de tinieblas y ese es nuestro proceso, nuestro camino. Con esto ya contesté esta pregunta. Luego me voy a otra pregunta, donde dice, vean esta, chequen esta pregunta. Dice, ¿cuáles son las tinieblas de Dios? ¿Por qué existen las tinieblas de Dios? ¿Para qué fueron creadas las tinieblas de Dios? ¿Quién habita en las tinieblas de Dios? ¿Quién habita actualmente en las tinieblas de Lucifer? Creo que con esto que he estado platicando ahorita y con las sesiones que hemos tenido, creo que están, o sea, me gustó esta preguntas, este, porque realmente todas estas preguntas están en esos estudios. Entonces, todo está contestado ahí en los estudios y pues, se puede resumir que cuáles son las tinieblas de Dios, por qué existen las tinieblas de Dios. Ahí está la respuesta. ¿Para qué fueron creadas? Entonces, si se fijan aquí en la pregunta, si esta persona no había revisado antes los estudios y no sabía nada, en su misma pregunta, él ya sabe que hay dos tipos de tinieblas. Están las no engendradas y dice, ¿por qué existen las tinieblas de Dios? Está hablando de las tinieblas no engendradas, el autoexistente ya existe. Dice, ¿para qué fueron creadas las tinieblas de Dios? Se está hablando de las tinieblas creadas, de las tinieblas engendradas. ¿Se dan cuenta? Ahí están los principios. Y ¿quién habita en las tinieblas de Dios? Dice, y actualmente, ¿qué habita en las tinieblas de Lucifer? Pues actualmente, ¿quién habita en las tinieblas de Lucifer? Pues somos nosotros. Dice, ¿quién habita en las tinieblas de Dios? Pues es la gloria a cabo de Dios. Es el resumen que pudiera dar. Obviamente, para que esta persona pueda tener la respuesta correcta a estas preguntas y profundizar, tenía que revisar las 11 sesiones que tuvimos, ¿no? Pero para usted que estuvo las 11 y con la 12, ahí tiene el resumen de lo que vimos en estos estudios. Luego, la otra pregunta es, dice, ¿el alma ya existía antes que el cuerpo fuera formado en Génesis 2:7 o fue creada antes? Gracias. Porque sé que no está relacionada con el tema, pero agradecería que me despejaran esta incógnita. O sea, dice, sé que no es con el tema de las tinieblas, pero me vino esta duda. Claro, porque tocamos esos temas, o sea, tocamos esos temas de que nosotros no fuimos creados cuando vinimos al vientre de nuestra madre. Entonces, obviamente sí, fuimos creados allá en la eternidad y la respuesta correcta es que fuimos creados en la eternidad Olam
pero le acabo de pasar otro dato. Nosotros ya existíamos en la eternidad Kedem, en el pensamiento de Dios. Y creo que esa es la parte más hermosa que me ha impactado de conocer a Dios, de cómo yo existir en su pensamiento, que es lo que más protege Dios en nosotros y es lo que más se preocupa a Jesús en nosotros. ¿Recuerdan cómo está en Marcos 7:21? Cuando le están reclamando de que por qué sus discípulos no se lavaban las manos antes de comer. Y él decía, es que lo que contamina al hombre no entra por la boca, sino sale de la boca. Y dice, y de la boca habla lo que hay en el corazón, y en el corazón lo que hay, y empieza a describir qué habla el corazón. Y lo primero que pone es malos pensamientos. Entonces, el, el principio y la clave de nuestros errores empieza desde nuestros pensamientos. Es donde debemos de estar clamando constantemente la sangre de Jesús para que limpie nuestros pensamientos. Recuerda cuando destruyó a toda la humanidad con Noé, dijo porque eran constantemente sus pensamientos en mal. Ya no estaba hablando de las acciones de la gente, sino su pensamiento. ¿Qué quiere decir? Para que tú tengas una acción, empezó en el pensamiento. Para que nosotros lleguemos al pecado, empezó en el pensamiento. Ahí es donde está la clave de esta lucha en nuestros pensamientos. Que nuestros pensamientos siempre estén en Jesús. Que estemos, si estamos enamorados rotundamente de Jesús, ¿qué va a pasar? Nuestro pensamiento siempre va a estar en Él. A ese nivel debemos de llegar. Entonces, sí, ya fuimos creados desde antes en alma y espíritu. Estábamos allá en la eternidad Olam. Quien estaba cuidando esas almas y espíritus era Lucifer. Se corrompió, nos corrompe. Venimos en este cuerpo ya corruptos y venimos a tomar una decisión para que seamos limpiados, para que seamos apartados, para que seamos santificados, estar pensando solamente en Él y darle toda la honra y gloria a Él. Entonces, la forma en que podría contestar yo esta pregunta. La siguiente pregunta es, bueno, aquí hay una que dice, no es pregunta, sino quiero dar gracias y nos está escribiendo dando gracias por estos estudios. Le da las gracias al pastor Eric, está dando las gracias a mi persona por compartir la palabra de Dios. Muchas gracias por sus comentarios. Eh, la verdad, es grato recibir este tipo de comentarios, porque a nosotros nos da ese aliento de que hay gente interesada de conocer a Jesús, ¿no? No nos da aliento en el sentido de que nos hace sentir a nosotros más grandes o nos llena de orgullo. No, no, no. Sino nos da ese parámetro de que hay gente que está recibiendo las aguas del Señor, que está recibiendo su amor, que está recibiendo su apapacho, está recibiendo su abrazo. Nuestra función, tanto el pastor Eric como la mía, simplemente es dar a conocer a Jesús. Eso es nuestra prioridad, darlo a conocer, ahora sí como diríamos nosotros aquí y en China, darlo a conocer por todos lados, que esta información llegue a todo mundo. Eso es nuestro motivo, eso es lo que nos hace mover el que más gente conozca a Jesús. No que conozca al pastor Eric, no que me conozca a mí, no, olvídense de nosotros, sino es el Señor Jesús. Eso es la parte gracias por este comentario. Luego viene otra pregunta. Miren, esta pregunta está bien interesante. La voy a leer tal cual. Dice, y, perdón, cuando la esté leyendo, trate de usted de dar la respuesta con todo lo que ya estudiamos. Mire, en dos oportunidades he perdido a dos familiares muy queridos. Y cuando pienso en su sufrimiento y en su ausencia, entro en unas tinieblas terribles. ¿Cuáles son estas? ¿Cómo salir de ellas rápidamente?
¿Qué tipo de tinieblas son? ¿No? O sea, ¿cómo está este asunto? ¿Son las tinieblas de Dios o son las tinieblas de Satanás? Y miren, aquí habla de que ha perdido a dos familiares muy queridos. Mi respuesta, obviamente, la persona que me lo pregunta la va a descubrir en lo personal, porque por más que yo le explique, si Dios no le quita ese velo, no lo va a ver, pero lo va a descubrir. Aquí hay dos tipos de tinieblas. Está experimentando dos tipos de tinieblas. Las primeras es quién tiene el control y quién tiene la soberanía de nuestras vidas, de nuestra estancia en este mundo. Es Dios. Entonces, Él cuando nos llama o cuando llama a un ser querido a su presencia, pues es Dios el que define y el que decide estas cosas. Él es el que tiene el control de estas cosas. Satanás nunca va a poder quitar una vida, nunca. Es Dios el que dice, ya se terminó el tiempo, vente para acá, ¿no? Entonces, para mí ahí está experimentando las tinieblas de Dios, porque es decisión de Él. Dice, en dos oportunidades he perdido a dos familiares muy queridos y dice aquí, y cuando pienso en su sufrimiento y en su ausencia, entro en unas tinieblas terribles. Aquí hay una clave. Dice, cuando pienso en su sufrimiento y en su ausencia, ¿cómo ataca Satanás? ¿Cómo atacan sus tinieblas? A nivel de nuestros pensamientos. Entonces ahí tiene la experiencia de las tinieblas de Satanás. Estas tinieblas es un suceso que ya pasó. Y en la teoría nosotros sabemos, perdón, que si esta persona, este ser querido, yo no sé la situación de ellos, pero voy a agarrar el ejemplo que era un cristiano, ya tenía a Jesús en su corazón, y si dice que hubo sufrimiento, tal vez pasaron una enfermedad. Entonces ellos pasaron sus propias tinieblas. Y ya fue llamado con Dios. Nosotros tenemos la teoría, pero súper la teoría, de que Él está en la presencia de Dios. Entonces, si esto nosotros, esta teoría que tenemos en nuestra cabeza, lo bajáramos a nuestro corazón y tenemos esa experiencia en donde Jesús, nuestro Padre, nos explica que este ser querido ya fue llamado a su presencia, a mí en lugar de sufrimiento, yo creo que nos debería entrar como envidia, ¿no? Ay, él ya está en la presencia de Dios y yo sigo aquí en este mundo sufriendo mis miserias, sufriendo mis tinieblas. Él está mejor que yo porque él ya está en la presencia de Dios. Entonces es por eso que le llamamos que los cristianos la muerte lo vemos diferente y vemos como que es un gozo o es esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios viene y nos pone un bálsamo. Esto es algo milagroso porque en una parte de estas de perder a un ser querido puede llevarnos a la locura si es que no estamos conectados con Dios. Entonces, esta persona debió haber pasado ya ese proceso de ese bálsamo, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Él ya pasó ese tiempo de luto. Fíjense, bíblicamente Dios, cuando quitaba la vida de alguien, le daba la oportunidad de luto a su pueblo. Y eran 7 días. Y le daba la oportunidad que rasgara sus vestiduras, que se pusiera ceniza o que se raparan, que se vistieran silicio. ¿Eso qué es? Es estar en sufrimiento y es estar como en una contienda con Dios. Dios nos da la oportunidad en el, ¿qué dije? En el duelo nos da la oportunidad de reclamarle, nos da la oportunidad de quejarnos, nos da la oportunidad de que esto duela, porque sí duele. O sea, ¿cómo arrancas este dolor de haber perdido a un ser querido? Dios, ¿qué te pasa? ¿Por qué? ¿No? Si hay hombres buenos, te los llevas y dejas a lo peor del mundo, aquí los dejas, ¿no? ¿Por qué te llevas a esta persona buena? ¿Se dan cuenta? Ese es el duelo. Dios lo permite y nos da 7 días, da un tiempo. Los psicólogos o la medicina o los científicos dicen que el hombre debe de pasar por este duelo y es un proceso y hay un estudio para eso. Y entonces dicen que un duelo normal
puede ser un año, año y medio. Normal, ok. Puede pasar un mes, 2 meses, ¿no? Pero que ya tenga 5 años en duelo, te dice, no, esta persona ya necesita medicarse, esta persona ya necesita revisarse, porque esto no es normal. Ok, Dios, este es un principio espiritual. Dios te da una oportunidad de duelo, de experimentar sus tinieblas y de reclamar y de luchar y exigirle respuestas en donde Él va a estar, sí, tranquilo, y nos va a estar abrazando, va a venir personas, nos va a jalar con sus cuerdas humanas, nos va a jalar con sus cuerdas de amor. Y entonces cuando salimos del duelo, entendemos que ellos están mejor que nosotros y que Dios es bueno y que todos sus juicios son justos. Y ahí vamos a aprender a exaltar su nombre. Y eso va a ser un impacto en personas, es decir, como si tiene tanto tiempo que perdió al familiar y está exaltando el nombre de Dios. Es para dar testimonio a las naciones. Esa es la forma de nosotros de cómo predicar a la gente y Dios permite esas cosas para que nosotros exaltemos el nombre y es un cántico nuevo que los demás no aprenden. Hay gente que está 5 años en duelo y se siguen quejando. No están aprendiendo este cántico nuevo de exaltar a Dios en la noche, en la oscuridad. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando dice que vienen los pensamientos, entonces ahí vienen las tinieblas de Satanás a recordarnos y a poner este sufrimiento y esta queja. Esas son las tinieblas de Dios. ¿Por qué? Porque nos van a detener, nos van a obstaculizar el poder avanzar a llegar a la estatura del varón perfecto. De Satanás. ¿Dije de Dios? Ujú. Perdón. De Satanás. Gracias. Ahí vamos a estar en las tinieblas de Satanás, precisamente. Satanás, sus tinieblas, lo que no quiere es que lleguemos a la gloria de Dios, que lleguemos a la estatura del varón perfecto. No quiere que lleguemos al trono. Entonces van a venir este tipo de tinieblas y va a agarrar cualquier suceso que mismo Dios hizo y va a venir y nos va a taladrar en el cerebro y en nuestros sentimientos, ¿no? Eh, Hay otra pregunta aquí. Dice, ¿cómo salir de ellas rápidamente? Es por medio de este duelo que ya pasó, pero hay algo que les dije que les iba a enseñar un tip de cómo vencer a las huestes de maldad, al ejército de Satanás, y no se los dije, pero miren qué bueno que hay esta oportunidad. Y les voy a enseñar un principio espiritual. Ya les había dado uno de cómo vencer a Leviatán. Es lo más pesado, o sea, en el tema del ejército de Lucifer o el ejército maligno, por así llamarle, Leviatán es el tema más alto y más poderoso. Y cómo vencerlo a él, se los di en Job. Ahí les explicaba cómo vencer a esta parte, que es Job 41:8. Dice, pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca volverás. ¿Qué es poner la mano en esa situación, en eso que te está atormentando? Que es esa parte de Leviatán, es esa parte anticristo, esa parte de rechazar a Jesús, esa parte de queja, todo lo malo que tú quieras y ponerlo, pones tu mano en él, en esa situación, y pon tu mano, este, dice, y te acordarás de la batalla y nunca volverás. Tienes que poner la otra mano en la cruz, esa es la batalla. ¿Quién peleó para vencer a Satanás? Para vencer al mal. Jesús en la cruz. Entonces debes de poner tu otra mano en los pies de Jesús. Al momento en que tú conectes eso, vas a ver lo que estás pasando de tu sufrimiento y lo va a hacer pequeño a comparación de lo que hizo Jesús en la cruz por ti y por mí. Y esa es una forma. Y dices, no, tú ya estás vencido por la sangre de mi Señor, porque Él ya pagó esto. Entonces es una forma de vencer al Leviatán. Otra forma de vencerlo es, vámonos a Génesis. Este es el tip que no les di. Apúntenlo y vuelvan a apuntar. ¿Les acuerdan que les dije que lo de Job lo apuntaran muchas en su Biblia, en donde pudieran? Acuérdense este versículo. Pongan la mano sobre la situación,
pongan su otra mano en la batalla, que Jesús, él ya venció. Pero vean esta forma. Génesis 3:14. Jehová, Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Cuál es el simiente de la serpiente y cuál es la simiente de la mujer? Bueno, la simiente de la mujer es Jesús. Desde aquí está profetizado. La simiente de Leviatán, pues es Satanás. Dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, ¿cuál es la otra forma? ¿Cómo es que Jesús venció a todo este ejército de maldad? Dice que Satanás sí va a herir a Jesús en el calcañar, en el talón, en los pies, pero dice que va a pisar su cabeza. ¿Cómo pisó la cabeza Jesús de la serpiente, de todo este mal? ¿Cómo venció esta batalla? Pisando la cabeza, pero una vez que tenía la herida en su talón, por medio de la sangre. ¿Cómo, perdón, cómo salir de estas tinieblas pronto? ¿Qué es lo que hay que hacer? Jesús no fue a regañadientas a la cruz. Jesús no fue quejándose a la cruz. Jesús fue haciendo la voluntad del Padre, pero fue puesto un gozo en él. Él fue voluntariamente a la cruz. ¿Cómo es la forma en que nosotros vamos a vencer todo este ejército de tinieblas? Yendo a la cruz voluntariamente y permitan que sea atravesado sus pies, que sea ese clavo que atraviese sus pies. ¿Cuál es la forma? O sea, no lo vas a hacer físicamente. ¿Cuál es la forma en que nosotros vamos a tener nuestros talones con un orificio de un clavo, de un juicio, algo injusto, cuando nuestro caminar empiece a cambiar? Cuando nosotros pidamos a Dios que unja nuestros pies, que vayamos todas las mañanas a pedirle y a clamarle, Señor, cambia mi caminar. Cuando tomemos una vida de rectitud, cuando tomemos una vida de compromiso con Dios, con nuestro amado, que seamos fieles a Él. Esa es la forma en donde vas a tener herida tus talones, vas a tener heridos, va a empezar a salir sangre, tu caminar va a ser diferente. ¿Se acuerdan de Jacob, que ahora él cojeaba? Es eso mismo. Al momento de cambiar nuestra naturaleza, nosotros para el mundo vamos a caminar chuecos, vamos a caminar diferentes, vamos a caminar feo, pero es la mejor manera de caminar, porque así camina Jesús. No en base a los estándares de este mundo, sino es en base a sus estándares, que a toda injusticia nosotros demos gracia y alabanza a su nombre. Esa es una forma diferente de caminar. Vayamos a la cruz voluntariamente y dejemos que seamos atravesados en nuestros talones. Va a doler mucho, hermano, mucho, pero es la única forma de pisar cabezas de serpientes. Si tú creías que todo lo que pise mi palma del pie va a ser gobernado y no traes ese clavo ahí, no vas a vencer nada. Donde pongas tu planta del pie con ese clavo y saliendo sangre, con tu caminar diferente, vas a empezar a aplastar cabezas de serpientes. Todo esto que está en Efesios 6:12. Todas estas huestes de maldad, potestades, principados, es con nuestro talón crucificado, es con nuestro caminar crucificado. ¿Qué es esto? Que se te note que eres cristiano, que se note que eres extremo seguidor
de Jesús, que estás completamente enamorado de Él y que vas voluntariamente, que es en alguna injusticia a los ojos de todos, que tú digas, gloria a Dios y te perdono. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Se dan cuenta? Esa es la forma de cómo vencer este tipo de tinieblas. ¿Cómo salir rápido de ellas? Hermano, ellos están en la presencia de Dios. El problema lo tenemos nosotros. Hay que cambiar nuestro caminar. Y en ese momento sales de esas tinieblas y dices, gracias Dios. Y conoces más a Jesús. ¿Se dan cuenta? En esta misma pregunta tengo otra pregunta. Dice, en ocasiones sé cuando las tinieblas me acechan. ¿Cómo puedo identificar fácilmente si son de Dios o de Satanás? Siempre las identifico, pero me lleva un poco de tiempo. Las tinieblas de Dios te van a llevar en arrepentimiento y acercarte más a Dios. Va a llegar algo en donde Dios es algo que estás sufriendo y te va a doler, pero entiendes que tú estás mal y hay redargüimiento en tu corazón y vas y haces esas entregas y cambia tu caminar. Y esas son las tinieblas de Dios. Las tinieblas de Satanás es cuando te estás quejando, es cuando ya no le encuentras sentido a ser cristiano, es cuando ese sufrimiento ya ni quieres leer la Biblia, ¿no? Esas cosas cuando te alejas de Dios es cuando puedes identificar, ¿no? Una de esas dos tinieblas. Bueno, y con eso él mandó esas dos preguntas y ya le contesté. Otra pregunta, perdón, voy quitando aquí cuáles ya son. Esta también ya está. Esta también ya la contesté. Una, dos, tres, cuatro. Ya contesté 5 de 10. Vamos con la siguiente pregunta. A ver, esta pregunta está más larga la respuesta. Voy a irme a una pregunta más sencilla. Ya. Me pone, segunda de Samuel 22:12. Usted indicó que le recordáramos sobre escondedero, pabellón, tabernáculo, casa, y lo íbamos a conectar con Lucifer, tabernáculo de oscuridad. Sí, precisamente esto fue cuando esto de pabellón, casa, de que se hace esta habitación y cómo conectarlo con Lucifer, es cuando les di las tinieblas. Si se fijan, di tinieblas en Lucifer y después la otra sesión, la otra enseñanza se llama las tinieblas de Satanás. Las tinieblas en Lucifer, estamos hablando de esas tinieblas de Dios en él, cómo es que con estas piedras y el oro, él fue cubierto, él fue vestido, él fue protegido, estamos hablando de esas tinieblas, y luego su ministerio era proteger, era guardar el monte de las piedras de fuego. Esas son las tinieblas en Lucifer, en las tinieblas de Dios. Pero después se corrompió y robó las tinieblas engendradas y esas son ya las tinieblas de Lucifer, de Satanás. Entonces ya son las tinieblas ya corruptas, ya cuando todo está cambiado y cuando todo nos obstruye para llegar a Dios. Me imagino que cuando me hicieron esta pregunta, yo todavía no explicaba esta parte, pero ahí está la respuesta, ¿no? Luego viene otra pregunta. Dice, entiendo que las tinieblas de Dios son las pruebas que pasamos en la tierra. Ejemplo, una enfermedad, la pérdida de un ser amado, la pérdida de trabajo, etcétera. Dice, y luego ha hablado que el diablo, que las tinieblas del diablo son las distracciones o mentiras que el diablo nos pone en nuestra mente para no buscar de Dios o para pensar que Dios no nos quiere, que Dios nos abandonó, etcétera. ¿Estará bien mi comprensión o no? Sí, sí está bien. Pero, por ejemplo, aquí en esta pregunta está separando así muy tajantemente que las tinieblas de Dios son actos y las tinieblas de Satanás son en el pensamiento. O sea,
las dos trabajan tanto en hechos, en actos y en pensamientos. Las tinieblas de Dios también trabajan en nuestros pensamientos. Las tinieblas de Satanás trabajan en nuestros pensamientos, pero también las tinieblas de Satanás trabajan en nuestro físico. ¿Recuerdan a Job? Dios le dio permiso a Satanás de que fuera y tocara la salud de Job, ¿no? Pero dijo, pero no tome su vida. O sea, no pudo matarlo, pero sí tocó su cuerpo, su salud, sí lo hizo caer en cama y quejarse de Dios. Eran las tinieblas de Satanás. Y luego, cuando Satanás, voy a agarrar al mismo Job, cuando Satanás toca primero los bienes de Job, aunque era Satanás actuando, ¿cuáles tinieblas fueron? Eran las tinieblas de Dios. Porque este Satanás va, le quita todo, o sea, le quita riqueza, le quita siervos, le quita hijos, vamos a hablar, le quita cosas naturales, no nada más entró en un pensamiento, sino que era Satanás actuando y le quitó los bienes. ¿Y cuál fue la reacción de Job? Yo me imagino esa escena que cayó en rodillas, levantó las manos al cielo y dijo, gracias a Dios. Dios da y Dios quita. Levantó su nombre. Entonces, esas son las tinieblas de Dios. Esas, aún actuando Satanás. ¿Se dan cuenta qué tan complejo es poder identificar unas y otras? ¿Cuál es la clave aquí? Cuando el sufrimiento, por ejemplo, si es una enfermedad que estamos en cama, y le estamos dando gracias a Dios, estamos en las tinieblas de Dios. O sea, primero empieza nuestro duelo de ese acto. O sea, si caemos en enfermedad, Dios nos deja caer en duelo y nos deja reclamarle, ¿no? No lo toma mal, sino que checa su reloj eterno. Ok, que ya tienes 3, 2, 1, ya se acabó, ya te quejaste lo que tenías que quejar, ahora empieza a levantar mi nombre. Y entonces ahí nosotros empezamos a levantar el nombre. Esas son las tinieblas de Dios. Y después, cuando cae en enfermedad Job, ahí están las tinieblas de Satanás. Entonces, no es que las podamos clasificar, que si es algo físico son las tinieblas de Dios y si es algo en la mente son las tinieblas de Satanás. No, la forma de identificar cuáles son las tinieblas de Dios y las tinieblas de Satanás es que las tinieblas de Dios nos van a llevar, nos van a acercar a Él. Vamos a doblar nuestras rodillas, vamos a estudiar más la palabra, aunque nosotros no sintamos por dentro dar gracias, vamos a empezar a dar gracias de dientes para afuera, ¿no? Y las tinieblas de Satanás es que vas a encontrar que no quieres estudiar, que no quieres orar, no quieres ni abrir la Biblia, no quieres escuchar nada de Dios, no quieres que gente, por ejemplo, hasta a veces te molesta que en tu juicio llega a ti alguien espiritualmente de bajo rango, por ejemplo, alguien que acaba de ser salvo y llega y te dice, pues dale gloria a Dios. Y tú vas a decir, ay, ¿tú qué sabes? Acabas de entrar en esto. Entonces no queremos ni escucharlo. Esas son las tinieblas de Satanás. Realmente por ahí es donde podemos hacer esa clasificación, ¿no? Bueno, con esto ya contesté esta pregunta. Y luego me viene. Viene otra pregunta que sí no tiene nada que ver con nosotros, pero eh, voy a mencionarla. Dice, quiero saber lo de las 12 tribus y las 10 piedras preciosas de Lucifer que tiene que ver, que tiene que ver cuando usted estaba explicando. Dice, se me fue la señal de internet, no escuché. Dice, y me gustaría el taller en láminas de PDF. Disculpe usted, pero no puedo yo hacer láminas. Para mí ese es un reto, creo que yo nunca voy a poder vencer. Gloria a Dios por el pastor Eric, que la verdad cuando yo veo una prédica del pastor Eric, la veo así, como dirían allá en Guatemala, nítida, nítida. A mí me encanta cómo predica el pastor Eric. La verdad es algo, para mí es algo titánico poder lograr hacer unas láminas. Si se fija, yo hago unos dibujos muy feos y nada más explico.
no me da para tanto, o sea, Pastor Eric está a otro nivel. Entonces, Pastor Eric, déjeme pasarle esta petición y me imagino que Pastor Eric ya tiene esta información de las 12 tribus, las 10 piedras, más bien son 12 piedras, ¿no? Y en Lucifer eran 9 piedras más oro. El oro no está considerado aquí como una piedra preciosa, sino es otro elemento. Entonces, disculpe usted, pido eh, disculpas atrasadas y pido disculpas futuras. Creo que yo nunca voy a poder predicar con láminas, no podría, me atarían de manos. Este, una disculpa por este tema. Pero con esto, ya contesto esta pregunta y me voy con la última pregunta, que es esta, miren. Eh, dice, estamos bien en tiempo para responder. No sé si me pueden poner reacciones, si va bien el esquema de cómo estoy contestando, si se va entendiendo, estoy siendo ambiguo, ¿no? O sea, o si le estoy sacando la vuelta a las preguntas o si estoy yendo de lleno, ¿no? Gracias por las reacciones. Dice, esta es la pregunta, para que lleguemos al trono, a ese fuego Esh, usted indicaba que hay que experimentar las tinieblas de afuera. Pero entiendo que en las tinieblas de afuera estarán las personas que dieron la espalda al Señor. Son apóstatas. Entonces, no comprendo cómo tendremos que experimentar las tinieblas de afuera, porque ahí estarán los apóstatas. Gracias por esta pregunta, porque puso atención todos los estudios bíblicos. Y claro que sí, que entra un shock en nosotros diciendo, a ver, ¿por qué me dices que tenemos que experimentar las tinieblas de afuera para poder llegar a ser parte de la esposa? Vivirlas aquí, ¿por qué? Si ahí es el lugar de los apóstatas y yo entiendo la pregunta en donde esta persona dice, yo no soy apóstata y no tengo en mis planes caer en esa situación de apóstata. O sea, perdóname, pero discúlpame, yo no voy a caer ahí ya a mi nivel de donde yo he caminado, a nivel donde yo ya conozco a Jesús. O sea, yo ya no le voy a dar la espalda a Jesús y siempre voy a estar buscándolo, aunque soy pecador, aunque caigo en errores, pero yo siempre voy a seguir a Jesús, ¿no? O sea, yo no voy a caer en ese grado de ser apóstata y de darle la espalda, porque hay que pasar por ahí, o sea. Entonces, yo estoy interpretando esta pregunta de esta manera, estoy dramatizando, disculpe usted. Pero dice, entonces, ya no voy a ser parte de la esposa porque no voy a experimentar esas tinieblas, porque yo apóstata no voy a ser. Bueno, mi respuesta es la siguiente. Apóstatas ya somos, todos los días. Apóstata es dar la espalda. Y, y es lo que Dios quiere sanar en nosotros para que lleguemos a la estatura del varón perfecto, para poder llegar al trono. Somos apóstatas todo el tiempo. Hay un anticristo dentro de nosotros. En el momento en que nos estamos quejando por cada situación, en el momento en que no hay un cántico nuevo en nosotros, en el momento en que hay malos pensamientos, en el momento en que no estamos enamorados completamente de Jesús, somos apóstatas en esta vida. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Cuál es su justo juicio de Dios? ¿Cuál es ese justo juicio? Que todo debe de ser sentenciado, todo debe de ser pasado por fuego, todo debe de ser juzgado. Yo una vez les di esta parte que escuché de un pastor hace muchísimos años. Dice, los que somos salvos y que no, ese pastor no sabe lo de la esposa ni nada. Él sabe de que eres salvo y vas al cielo ya.
y me agradó mucho cómo lo interpretó. Dice, los que somos salvos vamos a ir al cielo. Entonces, si estamos en esta tierra, dice, es lo más cercano a lo que vamos a conocer al infierno, ¿no? Entonces, todo aquel que es salvo y va a ir al cielo, dice, esta vida es lo más cercano a conocer el infierno. Dice, y todo aquel que no es salvo, que no conoce a Jesús, esta vida es lo más cercano que va a conocer al cielo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que nosotros aquí tenemos que vivir nuestros propios infiernos, debe ser juzgada esta tierra. Creo que por ahí les comenté yo de que vean esta parte de los 7 sellos del Apocalipsis. Creo que yo lo tenemos esa playlist ahí en la página. Hablo de los 7 sellos de lo que va a pasar en un futuro de Apocalipsis, pero hablo que esto es hoy en día en nosotros, que Jesús tome el libro de nuestra vida, ese libro donde está todo escrito, en donde no hay nadie que lo pueda abrir. Tú no lo puedes abrir. El único que lo puede abrir es el león de Judá, el cordero que quita el pecado de todo el mundo. Él puede abrir ese libro y que empiece a quitar los sellos, que empiece a juzgar nuestra tierra, nuestro corazón, aquí en la tierra. Esos justos los necesitamos ahorita. ¿Para qué? Para ser limpiados, para ser sanados, para ser conforme a Él, que seamos transformados a su carácter, a su naturaleza. Y en esa parte es donde yo les digo, que vamos a conocer las tinieblas de afuera, aquí, en nuestro presente, porque vamos a conocer esa parte de apóstatas que somos, esa parte de infidelidad que hay en nosotros, esa parte de darle la espalda a Jesús. ¿Cómo? Hay mil formas. Tú tienes la tuya, yo tengo la mía. Entonces debemos de ser sentenciados y debemos de ser juzgados ahí, en esas tinieblas de afuera. Yo les decía que conozco esas tinieblas de afuera. Dios me las mostró de una forma muy especial y fue una parte donde les platico un poquito de mí. Esto no se trata de mí, se trata de Jesús, ¿no? Pero a veces yo escucho testimonios de personas y me ayudan a, a cómo es el caminar de un cristiano. En mi caso, yo conocí a Jesús a los 17 años. Me enamoré rotundamente de él y después me desvié. Yo conocí a Jesús de inicio en este mensaje del camino crucificado, o sea que entré a conocer a Jesús no en un nivel del atrio, sino a conocer a Jesús en un nivel del lugar santísimo. Estuve enamorado, tuve mucho conocimiento y ese conocimiento me llevó a decir, no, ya no quiero conocer más porque me hace muy responsable. Entonces yo quiero llevar una vida normal, no quiero llevar una vida como estos cristianos que son muy extremos. No, 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 válgame Dios. O sea, yo creo que esto es de un equilibrio y hay que tomar las cosas tranquilas. Entonces me separé de Dios mucho tiempo. Y hace como 10 años, 12 años, Dios seguía tocando la puerta de mi corazón. Vente, 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 vente. Total, hice caso al llamado, escuché la voz de mi pastor y ahorita lo estoy siguiendo por donde quiera que va. Estoy completamente enamorado de él y, y una parte de mi cuarto de oración, él me llevó a las tinieblas de afuera. Estuve ahí en medio. Es horrible, es horrible, es horrible. Son densas, se tocan, donde está el lloro, el crujir de dientes. Le decía, ¿qué hago aquí? O sea, por lo que yo estoy pasando, le decía, está bien, ya entendí, no tiene nada que ver con este sufrimiento. Yo pensaba que esa era mi experiencia, ¿no? El poner la mano ahí, poner la mano en la batalla, hacer chiquito mi situación. Pensé que era esa la enseñanza.
Y esto les abro mi corazón y me enseñó. Dice, mira, de esto te he salvado, de que no vengas aquí, de esto te salvé. Cuando creemos que Jesús nos salva y que tenemos vida eterna, es algo hermoso, pero sigue actuando esa palabra, ese versículo de que Él está tocando tu puerta, que Él te va a salvar. Jesús salva. Si ya soy salvo, entonces ¿de qué me va a salvar? ¿Sabe de qué nos salva ya como cristianos? ¿De qué nos sigue salvando? De que no vayamos a las tinieblas de afuera. Y es por eso que las conozco, porque me dijo, de esto te estoy salvando. Hazme caso, camina con rectitud, sé obediente, sé fiel. No importan las circunstancias, de esto te estoy salvando. Créanme, volví a nacer. Cuando decimos que cuando tú vuelves a nacer es cuando eres salvo, volví a nacer cuando experimenté esas tinieblas. Entonces nosotros aquí en esta tierra vamos a experimentar esas tinieblas de afuera, sí o sí, para llegar al trono. Si esas tinieblas te hacen volver atrás y te quedas en lugar santo, lugar santísimo, es tu decisión. Hay que seguir caminando. Y es como vamos a experimentar estas tinieblas de afuera aquí en vida, porque es un juez justo y va a desatar cada sello que hay en nuestro corazón y nos va a llevar a nuestra tierra a ser purificada y a ser limpia con fuego. Vean todo eso, lo que es cada sello que se va destapando. Son experiencias vivas que vas a tener aquí en esta tierra, pero vas a llegar a su presencia. Es por eso que sí vamos a experimentar esas tinieblas. Puede ser que gente las experimente sin saber que son esas tinieblas de afuera y se agarraron de Jesús y ya. Lo que yo les estoy comentando es que hagan consciente esta parte. Vamos a experimentar esas tinieblas. Yo las conozco. Es horrible. Es horrible, pero son necesarias. Son necesarias. Porque Él, en su infinito amor, en su misericordia, yo te salvo de de, yo te salvo de estas tinieblas de afuera. Ahí no vas a llegar. Pero si eres apóstata, si me das la espalda, si me eres infiel, si hay estos problemas en ti, si sientes esto, si sientes aquello, mira tu caminar, no es correcto. Lo que estás haciendo no es correcto. Tus pensamientos no son correctos. Todo en ti no es correcto. Pero te voy a salvar de estas porque yo te voy a ayudar. Entonces, esto es algo hermoso que yo he experimentado. Y es la parte que les puedo compartir porque conozco las tinieblas de Dios, porque Él ya me salvó de ellas, ya me salvó de esas tinieblas. Simplemente es agarrarnos de sus pies, estar en lugares bajos. Nosotros no somos nada, Él lo es todo. Entonces, esta es la parte que pudiera yo compartirles hoy en día. Y con esto cierro las 10 preguntas. Gloria a Dios. Pastor Eric, no sé si de favor usted pudiera cerrar con oración el curso. ¿Te parece bien? Y con mucho gusto vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor. Señor Jesús, una vez más venimos a tu presencia a darte gracias, Señor. Gracias por tu palabra, pero gracias por librarnos, Señor, del infierno, de la paga del pecado, la condenación eterna. Y gracias por librarnos, Señor, de las tinieblas de afuera. Por tu misericordia, Señor, hoy podemos entender un poco mejor lo que está escrito en tu palabra. Señor, que tu palabra haya cabida en nuestro corazón.
que podamos amar, Señor, todo lo que venga de tu mano, sea doloroso o sea placentero, sabiendo que todas las cosas nos ayudan para bien. Te damos gracias, Señor Jesús, cuando tú nos das y gracias cuando nos quitas. Hoy podemos decir como tu siervo, Señor Jesús, Job, que dijo, Dios dio y Dios quitó, alabado sea el nombre del Señor. Ayúdanos a tener un cántico nuevo, Señor, en medio de las tinieblas, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, porque, Señor, tu palabra dice que todo ayuda para bien. Y tu palabra es verdad, y tu palabra, Señor, nos levanta, nos sostiene. Y tú no mientes, Señor, cuando dices que todas las cosas ayudan para bien. Pero tu palabra también dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Señor, te damos gracias en la abundancia y te damos gracias en la escasez. Te damos gracias en la salud y te damos gracias en la enfermedad. Te damos gracias, Señor Jesús, cuando hay, cuando no hay. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que tú nos das. Bendito seas por siempre. Hoy decimos como tu siervo Pablo, Señor, he aprendido a vivir en la abundancia y he aprendido a vivir en la escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendito seas por siempre. Y gracias por esos tiempos, Señor Jesús, donde tú nos permites experimentar las tinieblas aquí en la tierra, porque eso nos va a librar de las tinieblas eternas, Señor. Así es que te damos gracias por cada situación que hemos vivido. Ayúdanos a recibir con gratitud todo lo que venga de tu mano, Señor. Hoy confesamos que todas las cosas que vienen a nuestra vida vienen de tu mano. Todo lo que viene de tu mano es bueno y todo lo que es bueno es para nuestro crecimiento espiritual. Si, Padre, tú diste a tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para salvarnos, ¿cómo no nos vas a dar todas las cosas que necesitemos en esta vida? Bendito seas por siempre, Jesús. Te amamos, te amamos, te amamos. Exprésele su gratitud. Te amamos, Jesús. Te amamos, te amamos. Y te bendecimos y te glorificamos, Señor. Santificado sea tu nombre, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Y he abierto el micrófono para que pueda quedar grabado por todas las eternidades nuestra gratitud. Dele gracias al Señor. Levante su nombre y dígale, Jesús, Gracias. gracias, Jesús. Te Gracias, alabo, Señor. Señor, te Gracias, Señor bendigo, te Jesús, te Gracias, agradecemos glorifico. por tu Señor. Santificado Gracias, presencia. sea tu Dios. nombre, Gracias, Gracias, Señor. Padre. Señor, Ora por tu basaya. tiempo de Por tu Tibribicaya, misericordia. misericordia, Señor. bribicaya, Ahora, bribicaya, Padre, bribicaya, Gracias, bribicaya, Santo. agradecemos por el ushabacoya. hábito de Señor la Gracias oración. porque tú eres Gracias bueno, tú porque eres nos santo, has tú eres justo, tú librado eres de recto, tanto Agradecemos tú por eres tu llorar. misericordioso, eres piadoso, eres tardo para la ira, eres grande en misericordia, eres Dios, grande en bondad, perdonador de pecados, ayúdame, perdonador de Padre. transgresiones y sobre todas las Yo cosas, tú eres un necesito juez justo, perdón, Señor. Señor. Rabasoya, rabasoya. Ayúdame, Gracias, te Padre. amamos, te amamos, te amamos. Te amamos y te Dios bendecimos, Señor. Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Señor, gracias por estas enseñanzas, Señor, porque Gracias, nos gracias, ayudan en nuestro entendimiento. Permite que tu palabra llegue a nuestro Señor corazón y que Jesús, podamos Señor, te ayudo, experimentarlo y yo te ponerlo por obra, ayudo, que podamos poner en práctica lo que hemos aprendido todo este tiempo, Señor. Bendito seas por siempre, Jesús. Señor, Te amamos, ayúdame, Jesús, Señor. y te damos gracias. Y Gracias, una vez más te Padre. damos gracias por la vida del pastor Pedro Peña y su familia. Gracias, Bendícelos, Señor, Dios. guárdalos, Bendícelos, protégelos y guárdalos. líbralos del mal, Sí, Padre. Señor, te En el nombre de bendigo. Jesús te lo Te pedimos. bendigo. Gracias, Gracias, Señor. mi Gracias, Dios. Jesús. Gracias, Gracias, Señor Jesús. gracias, Gracias, Señor Señor. Jesús. Santificado sea tu Gracias, nombre. Padre mío. Gracias, Señor Jesús. Te Gracias, bendecimos y te damos Señor. la honra, Rabasaya, la gloria, Shibirikaya. Señor. Bendito Dios. Gracias, Gracias, Jesús. Padre Gracias, mío. Jesús. Gracias, Dios Jesús. mío. Gracias, Jesús. Padre. Amén. Gracias. Amén, amén, amén. Señor. Gracias, Jesús.